Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lidia y Sergio. Hoy nos encontramos en Saltillo, la capital de Coahuila. Estamos en el Museo del Desierto, que es uno de los lugares que lo caracteriza, aparte del zarape y el pan de pulque. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenos. Saltillo es la capital y ciudad más poblada del estado mexicano de Coahuila de Zaragoza y cabecera del municipio. Está rodeada por altas montañas de la Sierra Madre. Saltillo se limita con los siguientes municipios y estados: al norte con Ramos Arizpe, al noroeste con General Cepeda, al oeste con Parras, al este Nuevo León, específicamente con Galeana. La ruta más corta entre Monterrey y Saltillo es de 89.61 kilómetros. Al momento de la llegada de los españoles, se encontraron con los coachichiles, rayados y nacahuas, a los cuales los españoles les llamaban chichimecas. En 1577, el portugués Alberto del Canto fundó la villa de Santiago del Saltillo, hoy conocida como Saltillo. Nombre que se le dio por Santiago Apóstol, que era muy venerado en España en ese tiempo, y Saltillo porque los conquistadores europeos encontraron que un pequeño salto de agua brotaba de entre las peñas de un cerro, situado al sur de la ciudad. Como aquel salto de agua era más bien un saltillo, con este nombre bautizaron al poblado. Después de la conquista, los españoles vieron en el Valle de Saltillo un lugar propicio para fundar una población, por su clima y porque había suficiente agua, y pidieron permiso al virrey para poder establecerse en ese lugar, el cual les concedió. Sin embargo, los nuevos pobladores fueron atacados por los indios que habitaban en los alrededores, y la villa estuvo a punto de desaparecer. En 1581, varias familias se refugiaron en Mazapil y en Durango. Para reforzar la población, se invitó a grupos de tlaxcaltecas de manera que sirvieran como ejemplo de vida civilizada a los nómadas de la región. Los tlaxcaltecas aceptaron la petición del virrey y enviaron a 400 familias a fundar pueblos en los que hoy es Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. En 1591 fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Estos indígenas recibieron tierra, ganado e instrumentos de labranza, además del permiso de portar armas. Asimismo, introdujeron la cría de borregos y con su lana fabricaron frazadas y zarapes. Durante más de 200 años, los tlaxcaltecas y los europeos compartieron un mismo territorio, asentados cada uno en su pueblo. Los tlaxcaltecas en el de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y los europeos en la villa del Santiago del Saltillo. La villa de Santiago del Saltillo y el pueblo de San Esteban estaban separados por una acequia, que significa canal o zanja, por lo que se conduce el agua para regadío o para abastecimiento de agua a una población que corría por donde ahora existe la calle de Allende, y eran independientes en sus autoridades civiles y religiosas. Aunque estaban unidas en la defensa contra los nómadas, la comercialización de sus productos y las fiestas importantes. El siglo XVIII fue para los saltillenses un tiempo de tranquilidad, con ocasionales disturbios a causa de los ataques de indios y robo de caballada, así como los pleitos entre españoles y tlaxcaltecas debido a las tierras y agua. España reaccionó al movimiento de independencia y creó la Cortes de Cádiz para permitir la participación de sus colonias en asuntos legales y administrativos. Saltillo envió al padre Miguel Ramos Arizpe como representante de su distrito. En 1821, 3 meses antes que se hiciera el acto oficial de independencia en la Ciudad de México, el Cabildo de Saltillo declaró la independencia. Después de la independencia, la villa de Santiago del Saltillo fue bautizada como Leona Vicario, y el pueblo de San Esteban cambió su nombre por el del de Villalongín, en honor a un insurgente michoacano. Sin embargo, los nombres no prevalecieron y en 1827 se integraron como una sola población llamada Saltillo. En ese mismo año, la capital de Coahuila se trasladó de Monclova a Saltillo.
En 1846 inició la Guerra de Intervención Norteamericana contra México y en febrero de 1847, cerca de Saltillo, se desarrolló uno de los enfrentamientos más importantes y sangrientos, la Batalla de la Angostura, conocida con ese nombre debido a lo estrecho e intransitable del terreno. Años más tarde, México fue invadido por los franceses. Saltillo fue sede de los poderes de la República, ya que Benito Juárez, huyendo de las tropas invasoras, permaneció en Saltillo los primeros meses de 1864. En 1867 se creó el Ateneo Fuente, una de las primeras instituciones de educación superior en el norte del país. La vida de la ciudad cambió bruscamente a partir de 1883, al arribar el ferrocarril a Saltillo. Paralelamente, la electricidad, el telégrafo y el automóvil, así como el aumento de libros y periódicos, llevaron a Saltillo a abrirse a la modernidad. Años después, en 1894, se fundó la Benemérita Escuela Normal para Maestros. El Palacio de Gobierno también es conocido como Palacio Rosa, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal de Coahuila. Está ubicado frente a la Plaza de Armas y se construyó en 1808. La Plaza de Armas de Saltillo. En el corazón de la ciudad se encuentra lo que alguna vez se llamó la Plaza de la Independencia y que hoy se identifica como Plaza de Armas, denominada así por el general Victoriano Cepeda. El lugar fue la sede de acontecimientos que la historia de México no puede olvidar. El 27 de diciembre de 1835, el general Antonio López de Santana enlistó y pasó revista a su ejército en esta plaza justo antes de iniciar la contienda contra los rebeldes tejanos. Catedral de Santiago. La Catedral de Santiago es uno de los sitios más importantes e históricos de la ciudad de Saltillo. Su detallada arquitectura y los 81 metros de altura que lo conforman han posicionado su ubicación como uno de los sitios turísticos más visitados en la capital desde su construcción. La construcción de la catedral no es reciente, pues inició desde el año de 1745 con la mano de obra de 275 hombres y tardó más de 55 años para que finalmente se abriera al público en 1800. Su arquitectura se caracteriza principalmente por diseños que van desde lo barroco hasta el neoclásico y se destaca principalmente por la cruz de hierro encontrada en la parte superior misma que fue añadida al conjunto arquitectónico en 1887. Brindó refugio y servicios hospitalarios tras la batalla de la Angostura en 1847 y durante la pandemia de cólera en 1849, y fue testigo de diferentes hechos históricos, como lo fue la penúltima misa de Miguel Hidalgo en 1811. La Alameda de Zaragoza fue construida aproximadamente en el año de 1835 por orden del general Antonio López de Santana, con la finalidad de pasar un rato agradable con la familia, según lo publicado en el libro de los Rincones Verdes de Saltillo. La construcción del conocido lago de la Alameda se construyó en 1918 por orden de Gustavo Espinosa Mireles, en el cual pusieron lanchas como medio recreativo. Un dato muy importante: en el lago se puede apreciar de una vista aérea la figura del mapa de la República Mexicana, que hasta la fecha aún existe. Durante la Revolución Mexicana, Saltillo se mantuvo sin grandes sobresaltos. La ciudad fue tomada por las fuerzas de Huerta, posteriormente por las de Villa y luego las de Carranza. Centenares de campesinos fueron forzados a unirse a las diversas agrupaciones, por lo que muchos huyeron a Texas, al igual que unas familias aristocráticas. Ya en la era moderna, en 1930, se fundó la actual Universidad Agraria Antonio Narro. En los años 50 se creó el Tecnológico de Saltillo y la Universidad de Coahuila. 2 décadas más tarde, la Universidad Autónoma del Noreste y el Campus Saltillo del Tecnológico de Monterrey.
En la actualidad, uno de los museos más importantes y visitados es sin duda el Museo del Desierto. Ofrece una visión fascinante de la flora, fauna y geología del desierto chihuahuense. Sus exhibiciones incluyen una impresionante colección de plantas y animales adaptadas a la vida en el desierto. Fue construido bajo el diseño del arquitecto Francisco López Guerra, inaugurado el 27 de noviembre de 1999. Su objetivo es difundir el origen y las características de los desiertos en el mundo, centrándose en los tres más grandes que existen en México: el chihuahuense, el sonorense y el poblano oaxaqueño. Consta de 4 pabellones denominados El Desierto y su pasado, El hombre y el desierto, Evolución y biodiversidad y ecosistemas, Laboratorios de la vida. Cuentan con una sala de exposiciones temporales, esqueletos de un tiranosaurio rex. El recorrido dura 3 horas y está muy recomendable. El Casino de Saltillo es un edificio emblemático de la ciudad, que se construyó entre 1870 y 1900. Su nombre original fue Casino Militar, pero luego se llamó Casino de la Unión, Casino García Carrillo, y finalmente adoptó el nombre actual, que es Casino de Saltillo. Está construido en cantera y tiene un estilo grecorromano. Su fachada tiene 3 arcos y su segundo piso cuenta con balcones con columnas jónicas. En la actualidad, el Casino de Saltillo cuenta con un salón de recepción, salón de las reinas, el presidencial, Versalles y un lobby. También nos encontramos el Museo de las Aves. Está instalado en el edificio del antiguo Colegio de San Juan, fundado en 1892 por sacerdotes jesuitas. Se inauguró el 15 de noviembre de 1993. Su misión es dar a conocer, valorar y conservar los recursos naturales de México y del mundo a través del conocimiento de las aves. Cuenta con más de 3,000 ejemplares que representan un 73% de la avifauna del país. En su interior, el Museo de las Aves alberga la mayor parte de las especies de aves que se producen y residen de manera permanente, así como aquellas que visitan México como parte de su ruta migratoria. Es considerado uno de los museos más importantes a nivel mundial, con una temática de educación ambiental dedicada de manera exclusiva a las aves nacionales. Por ello, es posible encontrar ejemplares tan representativos como el águila de cabeza blanca, águila elegante, águila real, aguililla canela, gorrión de Huartén, pinzón purpúreo, colibrí y entre muchos otros más. De esta manera, el museo no solo busca mostrar la historia y riqueza natural que existe en el país, sino también cumplir con su lema: conocer para valorar y conservar, y así generar conciencia sobre las amenazas y lo que la pérdida de cada especie significaría para el ecosistema. El Museo de la Cultura Taurina rescata, documenta, alberga colecciones y aspectos de la historia de las fiestas de los toros en Coahuila. Brinda un homenaje a Fermín Espinosa Armillita y a todas las figuras coahuilenses de la fiesta brava. Y si quieren darse un descanso y buscar un buen restaurante, les recomendamos Las Delicias de Mi General. Está muy buena la comida, está en precio y aparte hay unos murales muy bonitos que según esto son pintados por la dueña, nos dijeron los trabajadores. Y aparte atienden muy bien. Museo del Zarape. El inmueble fue construido en el siglo XVIII para casa habitación. Fue remodelada en 1920 y finalmente en el 2007 fue adquirido por el gobierno de Coahuila para ser sede de este museo. Fue inaugurado por el gobernador del estado, el profesor Humberto Moreira Valdés,
para rescatar el tradicional zarape. El coordinador de la red de museos del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Armando Díaz de la Mora, informó que los zarapes es la herencia tlaxcalteca que actualmente se produce en la ciudad de Saltillo. El zarape de Saltillo es una prenda valorada en México y a nivel mundial por sus finas características. Colores y tonos que representan lo árido de esta región. Se elabora con un diamante al centro del tejido, una característica exclusiva que le da una ventaja sobre los zarapes de otras regiones del país. La palabra zarape proviene del náhuatl, que significa manta para cubrir. El señor Héctor Tamayo y su hermano son los últimos tejedores de zarapes en Saltillo. El cliente más recurrente es el boxeador Saúl Canelo Álvarez, a quien ya le ha confeccionado alrededor de 14 zarapes y gabanes, cada uno de los cuales ha presentado en sus peleas, lo que ha colocado al artesano en ojo del público mundial. Los matachines. La danza de los matachines llegó a Saltillo en 1591, traída por los tlaxcaltecas, y se extendió por todo el estado de Coahuila, pero esta historia ya se la estaremos contando en otro capítulo. Un dato curioso y muy importante si van a viajar a Saltillo, cuando vayan al centro y se quieran estacionar, hay unos cuadros blancos, unas líneas blancas donde cabe cada carro. Cuando estacionen su carro, van a buscar un parquímetro, por lo regular están hasta las esquinas. Sale en 20 pesos la hora. Van a tener que pagar y van a introducir su número de placa. Al introducir su número de placa ya va a quedar registrado, les van a dar un ticket. Si gustan ese ticket pueden ponerlo en el parabrisas o simplemente pues no ponerlo. Mi esposo sí lo puso. ¿Por qué? Porque el tránsito pasa y checa los carros con un aparato. Si él ve que no sale el número de placa en el aparato que él trae, automáticamente le quita la placa, no se llevan el carro, quitan la placa y pues lo multan. Pero pues si uno va de viaje y se regresa, pues va a ser muy incómodo. ¿Por qué? Porque va uno a tener que regresar al otro día o tener que quedarse. Entonces nada más es para avisarles que tengan mucho cuidado cuando vayan y estacionen su carro, porque sinceramente nosotros no sabíamos. La que nos dijo fue la del museo, cuando entramos al Museo del Zarape, que hiciéramos eso, porque si no, el tránsito iba a venir y nos iba a quitar la placa. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Y si vas a Saltillo, no puedes dejar de comer el pan de pulque, porque es una tradición muy importante. Es el resultado de la mezcla de dos culturas, el pulque tlaxcalteca y el trigo español. Es una tradición culinaria representativa de Saltillo. Es toda una tradición en las panaderías coloniales, en donde una parte importante de los trabajadores eran indígenas, quienes para sustituir la levadura colocaron el pulque para dar volumen al pan. ¿Y qué es el pulque? Para las personas que no lo conocen. Es una bebida alcohólica mexicana de origen prehispánico, que se obtiene de la fermentación del aguamiel, del agave o maguey, una planta de gran relevancia sobre todo en los estados del sur del país,
y que se ha desarrollado a lo largo de milenios. Era la bebida que los aztecas ofrecían a los dioses. También hay un museo de la Catrina, pero esa historia se la contaremos en el siguiente video, ya que próximamente es el Día de Muertos y nos visita la Catrina. Y por fin llegamos al mirador. Es la parte más alta de la ciudad y cuenta la historia que en este sitio acampó el ejército norteamericano durante la batalla de la Angostura en contra de las tropas mexicanas. La principal virtud del mirador es la vista panorámica que ofrece la torre de 22 metros de altura y con 120 escalones y con una fachada metálica, inaugurada el 29 de enero del 2020, con una vista muy privilegiada, de forma natural, donde se contempla la ciudad en un ángulo de 360 grados. Desde el Mirador de Saltillo nos despedimos. Espero les haya gustado este video. Yo soy Lidia. Y yo soy Sergio. Ya hace un frío tremendo y nos estamos mojando. Un abrazo a todos desde Saltillo, Coahuila. Nos vemos. Hasta luego. Bye.